Fíjate que durante siglos hemos creído, casi por inercia, que alcanzar cierto estado de gracia espiritual o de madurez es, bueno, como escalar una montaña altísima y súper escarpada. Totalmente. La típica imagen del esfuerzo titánico, ¿verdad? Sudor, lágrimas y con el miedo de que si tropiezas te toca volver a empezar desde cero. Exacto, es agotador solo de pensarlo. Pero, a ver, ¿y si esa idea es una trampa? O sea, ¿y si la gracia no es un destino inalcanzable, sino el mismísimo suelo que pisamos todos los días? Es un cambio de paradigma brutal. Cambiar la montaña por el suelo. Eso es. Para quienes nos escuchan, quiero que imaginemos por un momento la sensación física de entrar en una inmensa y antiquísima catedral gótica. Madre mía, la escala de esos sitios siempre sobrecoge. Sí, sí, piensa en esas naves altísimas, el olor a piedra fría, esa solidez absoluta bajo los pies y, sobre todo, fíjate en la luz. Esa luz espectacular que entra por los vitrales, ¿no? Claro, esa luz que entra a raudales, llena de colores, recortando el polvo que flota en el aire. Pues bien, la exploración exhaustiva que vamos a hacer hoy propone una perspectiva, bueno, asombrosa. Y tan asombrosa. Esa luz, esos colores y esa geometría tan milimetrada que sostiene toda la estructura no son un mero adorno. Esa catedral espectacular y complejísima somos nosotros. Es que plantearlo en términos arquitectónicos lo cambia todo. Si acostumbramos a tratar la identidad o el crecimiento personal como, no sé, conceptos nebulosos, abstractos. Muy de manual de autoayuda etéreo, ¿verdad? Exacto. Pero al sumergirnos en los textos de legado, poesía vitral, que es la base de nuestro análisis de hoy, nos encontramos justo lo opuesto a la ambigüedad. No es poesía sin más. Que va, que va. No estamos ante un poemario etéreo, sino ante un mapa casi de ingeniería vital. Un mapa que disecciona cómo encaja cada pieza de la experiencia humana, desde el pilar más solitario hasta la bóveda más expansiva. Pues a mí me fascina la idea, la verdad. Así que vamos a desgranar ese plano y vamos a construir esta catedral metafórica pieza por pieza con nuestra audiencia. Me parece el enfoque perfecto. ¿Por dónde empezamos? Lógicamente, a ver, antes de levantar muros o tallar celosías, hay que entender la fuente de luz. Claro, sin luz no hay vitral que valga. Eso es. Cualquier arquitecto que diseñe un espacio con vitrales góticos no trata la luz como un accidente. La luz es el propósito mismo del edificio. Y este mapa conceptual comienza estableciendo lo que llama el centro de la gracia. Que es un concepto potentísimo, sea la base de todo. Sí. Y volvemos a esa idea inicial. El texto afirma rotundamente que toda la humanidad ya habita en el corazón del Sol. Plantea que somos literalmente fractales solares. O sea que no somos simples receptáculos vacíos esperando a que nos iluminen desde fuera. Exactamente. Cada ser humano es un trozo de ese fuego original, pero plegado en una forma visible. Y la mecánica detrás de esto es fascinante porque elimina de un plumazo la barrera del mérito. Para sostener esta estructura energética, se nos presenta el reloj del presente. A ver, explícanos un poco esa imagen del reloj, porque visualmente tiene tela. Sí, sí. Fíjate. Imaginemos un círculo solar. Y dentro de ese círculo, un pivote central que está completamente inmóvil. Ese centro absoluto es el presente continuo. Vale, me lo imagino. Y alrededor de ese pivote, Alrededor hay un hexágono giratorio que va conectando los ecos del pasado con las proyecciones del futuro. Es como una rueda que no para. el ruido mental de siempre. Exacto. Pero mientras la persona logre mantenerse en ese pivote central, en el presente inalterable, emana un poder y una gracia naturales. La gracia no se gana, sencillamente es. Wow. Y para anclar esa idea al cuerpo físico, el documento habla de las semillas de luz o yods, Los yods, sí. que son como chispas doradas que actúan de sangre y nervios de arcoíris. Es decir, imaginemos que los mismos rayos físicos que atraviesan el cristal de un vitral gótico, en nuestra propia biología, animan el sistema nervioso y las emociones. Es una metáfora biológica preciosa. Lo es. Pero, a ver, aquí como analista me surge un choque entre la teoría y la práctica. Estoy convencida de que a mucha gente le pasará igual. Dispara, a ver qué choque ves. Pues si somos fractales solares, si tenemos esta red de semillas de luz palpitando por dentro, y si la gracia es nuestra por defecto, o sea, viene de fábrica, ¿por qué la experiencia humana diaria es tan distinta? Ya.
la famosa disonancia. Claro, lo habitual en el día a día es sentir una desconexión profunda, ansiedad, la sensación constante de estar en deuda o de tener que ganarse el derecho a la luz, ¿no? Es una pregunta clave. Y el texto lo responde. Esa desconexión es el síntoma principal de abandonar ese pivote central del que hablábamos. O sea, salir del presente. Exacto. La ansiedad o el vacío no son un fallo de nuestro diseño original, sino una ilusión óptica generada por el tiempo. Mecánicamente hablando, cuando nos desenganchamos del presente, nos vemos arrastrados por el movimiento centrífugo de ese hexágono exterior. Claro, y ahí empiezas a dar vueltas. Que pueda pasar mañana. Y para evitar salir despedidos por esa fuerza centrífuga, la arquitectura interna cuenta con el testigo silencioso. Que entiendo que funciona como un ancla, ¿verdad? Justo. Diferentes tradiciones lo han llamado de muchas formas, Shen, Atman o Logos. Es la conciencia pura, el observador que no juzga en absoluto. ¿Y cómo frena esa rueda mental? Bueno, cuando la mente empieza a girar a 1000 por hora hacia el futuro o el pasado, el Logos es el mecanismo que frena el sistema y te devuelve de golpe a ese pivote inmóvil. Claro, y al detener ese viaje mental en el tiempo, la sensación de tener que perseguir la gracia simplemente desaparece. Eso es, porque uno se da cuenta de que ya está envuelto en ella. Nunca se fue. Pues entonces, si entendemos que la luz central ya está garantizada y que este logos nos mantiene anclados, esa luz necesita una estructura donde habitar. Hablamos ya de levantar las paredes de la catedral. Sí, pasamos del altar central a la forma individual. Si somos una catedral, ¿qué forma geométrica tiene la piedra fundamental de nuestra identidad? Y ahí es donde entra el concepto del heptacubo. La geometría del yo, como la llaman. Es fascinante. Un heptacubo está formado por 7 cubos entrelazados. Es una figura de equilibrio multidimensional. Suena a ciencia ficción pura, la verdad. Sí, pero fíjate que la clave arquitectónica aquí es que esta estructura no viene prefabricada. No naces con el heptacubo pulido. Ah, claro, hay que esculpirlo. Exacto. Cada arista de estos cubos representa una decisión heroica. Es decir, la solidez de nuestra identidad se forja en el yunque de las decisiones diarias. Decisiones grandes y pequeñas que tomamos con valentía. Y cada uno de estos 7 cubos alberga una vibración o lo que el texto llama un poder específico. No vamos a repasarlos todos como si fuera la lista de la compra, pero fíjate en la base y la cima. A ver, En el cimiento más profundo del heptacubo está la calma. Y en el vértice más alto, la cima absoluta, están los sueños. Y a mí me parece que tiene todo el sentido arquitectónico del mundo. explícanos cómo lo ves. Pues a ver, si intentas sostener tus mayores ambiciones o tus sueños sobre una base de ansiedad o prisa constante, la estructura colapsa, lógicamente. La calma no es quedarse quieto en el sofá. No es inacción. Exacto. Es la tensión estructural necesaria para que el sueño pueda elevarse sin que el edificio se te caiga encima. Madre mía, esa es la lectura perfecta de las fuerzas físicas en este plano. Y hay que añadir que el cubo central, el núcleo que conecta esa calma y esos sueños, es el corazón. El centro de mando. Sí. Ahora bien, para que estos 7 poderes operen sin destruirse mutuamente, están envueltos en la esfera protectora. ¿Y de qué nos protege exactamente? Es más bien un campo de juego infinito que se sostiene por 3 coordenadas absolutas: verdad, belleza y bondad. Pero, el verdadero salto evolutivo de esta arquitectura no es la esfera. Es el mecanismo de la sincronía sagrada. Ah, la sincronía sagrada. A mí este mecanismo me parece brutal porque rechaza de plano esa eterna guerra entre la razón y la emoción que arrastramos culturalmente. Esa dualidad de toda la vida. Claro, siempre se habla de decidir con la cabeza o con el corazón, como si estuvieran en habitaciones separadas y no se hablaran. Para la mente curiosa, yo propongo visualizar este heptacubo como una especie de cubo de Rubik súper complejo, pero fabricado con un material vivo y muy elástico. Sí. Porque la sincronía sagrada establece que somos un sistema cerrado de alta eficiencia. A ver, tradúcenos eso al funcionamiento de ese cubo de Rubik. Pues si giras la pieza del intelecto, o sea, si despiertas la curiosidad por aprender algo nuevo, que sería otro de los cubos, ese movimiento estira y altera instantáneamente el cubo del corazón. O sea, que no puedes mover una pieza sin mover las demás. Totalmente. Es imposible adquirir un conocimiento verdaderamente profundo sin que tu capacidad de compasión se expanda. Y a la inversa.
¿Un trauma emocional, por ejemplo? Exacto. Un impacto emocional va a reconfigurar directamente la manera en que tus pensamientos se estructuran. Todo está unido por una tensión elástica perfecta. No hay separación. Vale, esa dinámica interna es fascinante y te la compro entera. Pero me plantea un problema lógico bastante serio. A ver, ¿cuál? Si el individuo, gracias a este heptacubo elástico, es un sistema tan perfecto, eficiente y autónomo, ¿para qué narices necesita el resto del mundo? Ah, ¿la trampa del aislamiento? Claro, suena a receta ideal para convertirse en un ser iluminado pero absolutamente aislado, flotando en su propia bolita de cristal de verdad, belleza y bondad. Como evita esta arquitectura convertirse en un modelo puramente egoísta. Es que esa es la transición fundamental del plano. O sea, el sistema individual es autónomo solo hasta que el cubo central, el corazón, alcanza una masa crítica. ¿Y qué pasa cuando el corazón se expande tanto? Pues que cuando la empatía crece lo suficiente, la geometría del individuo se transforma por completo y se aplana. Se convierte en un hexágono. Vale. Y en ese momento ya no eres una estructura solitaria. Te conviertes en una celda indispensable dentro del panal cósmico. Ah, pasamos de la piedra individual a construir la inmensa bóveda de la catedral. Exacto. El panal cósmico es una red infinita de reciprocidad humana. Todos somos tejedores de esa red. Y para mantenerla unida, el texto detalla ciertos oficios y labores diarias, como desarrollar compasión o bendecir con la palabra. Sí, menciona hasta 12 trabajos y 6 oficios. Pero de todos ellos hay una práctica que me parece súper crítica, la de actuar desde el punto cero. Uf, vital. Es el pegamento del panal. Vamos a diseccionar eso, porque actuar desde el punto cero me suena un poco a reinicio de ordenador, a darle a F5. ¿Qué significa mecánicamente en nuestras relaciones? Bueno, significa interactuar con tu entorno sin la carga previa de las expectativas o el juicio. O sea, sin los prejuicios que llevas de casa. Eso es. Cuando abordas un conflicto desde el punto cero, no vienes arrastrando los rencores del pasado, ni las ansiedades de lo que pasará mañana. Conectas de nuevo con ese pivote inmóvil del presente. Abordas a la otra persona desde una especie de neutralidad compasiva. Y esa ausencia de fricción emocional es, precisamente, lo que permite que la red del panal cósmico no se desgarre a la mínima provocación. Es flexibilidad pura. Claro, tiene sentido. Pero al explorar este inmenso panal cósmico, que es una imagen claramente horizontal y expansiva, topamos con otra directriz de los textos que te cambia el eje radicalmente. ¿Te refieres al secu y al supumo? Sí, sí. Nos introduce el método secuoyar, en mayúsculas. Pide que el desarrollo humano imite el crecimiento de una secuoya gigante, recto, milenario y buscando desesperadamente la altura. La verticalidad frente a la horizontalidad. Exacto. Y además alude a la navegación del alma entre dos fuerzas opuestas súper extremas. Por un lado tenemos a Ahriman. El materialismo absoluto. Sí, la gravedad aplastante, lo puramente utilitario y material, y por el otro lado a Lucifer. Que, ojo, aquí no es el diablo tradicional con cuernos, sino la tentación del delirio fantasioso, el escapismo espiritual que te desconecta del suelo. Es un sistema de equilibrado estructural finísimo, ¿eh? Sí, y el texto dice que para no desviarnos entre esa piedra pesadísima y ese humo de fantasía, hay que usar la cuenta sagrada, o Nepohualcinzin, que actúa como una plomada de albañil calibrando nuestra rectitud mediante la respiración. Es fascinante cómo usa herramientas de construcción antiguas para la psicología. Lo es, pero aquí es donde me atasco, de nuevo. A ver si me ayudas a salir. Tenemos, por una parte, la instrucción de expandirnos horizontalmente como hexágonos en un panal cósmico. Sí, la red comunitaria. Y por otra, de repente, la exigencia de crecer en vertical. Tú solo, directo hacia la luz, como una enorme secoya. O sea, son dos dinámicas geométricas diametralmente opuestas. ¿Cómo se supone que somos red expansiva y árbol solitario a la vez? Ya, a primera vista parece contradictorio, pero esa tensión no es una contradicción. Es la solución magistral al problema más complejo de cualquier edificación de este tamaño. Ilumíname, porque me cuesta verlo. A ver, volvamos a levantar la vista hacia el techo de nuestra catedral gótica. Ese panal cósmico es la bóveda, una red preciosa, entrelazada y horizontal que nos cubre a todos. Vale. Pero, mecánicamente hablando, ¿qué le ocurre a una inmensa bóveda de piedra expansiva si no tiene soportes verticales debajo?
Pues que se desploma bajo su propio peso. Exactamente. Y ahí entra en juego la secuoya. El crecimiento vertical e individual, el método secular, es el pilar. Ah. O sea que cada persona es al mismo tiempo un nudo en la red y una columna que la sujeta. Precisamente. Para que esa red comunitaria gigantesca no se hunda en el cinismo o el materialismo de Ahriman, ni se evapore sin utilidad práctica en las fantasías ilusorias de Lucifer, necesita columnas vertebrales. Necesita individuos enraizados. Eso es. Individuos que hayan crecido rectos y firmes, anclados en esa verdad, belleza y bondad. Tu crecimiento solitario y vertical hacia la luz es exactamente lo que sostiene tu porción de la bóveda comunitaria. Madre mía. Entiendo la física de la metáfora y me parece impecable. Pero, a ver, llevándolo al plano humano, ¿ser el pilar que impide que toda una bóveda social colapse? Suena un peso insoportable. Suena a estrés, claro. Totalmente. Implica cargar con los problemas, las deficiencias y la pesadez de los demás sobre tus hombros. ¿No nos devuelve esto directamente a la ansiedad, al esfuerzo titánico y al sudor que habíamos dejado atrás en el minuto 1? Es un riesgo buenísimo el que señalas, y es lo que pasa si se entiende mal el papel del pilar. ¿Y cómo hay que entenderlo entonces? Pues mira, la genialidad de la arquitectura gótica y de este modelo de vida es que el pilar no resiste el peso haciendo fuerza bruta. Un pilar gótico está diseñado para canalizar el peso de la bóveda hacia la tierra mediante la pura precisión de su geometría. O sea, no empuja hacia arriba, solo deja pasar el peso. Exacto. Cuando aplicamos esa plomada del Nepo-Waltin-Sin, no estamos tensando los músculos para cargar con el mundo. Estamos alineando nuestra estructura interior para que las cargas de la vida fluyan a través de nosotros hacia el suelo. Y así no nos rompemos. ¡Qué barbaridad! O sea, la resistencia no viene del esfuerzo agotador. ¿Qué va? Viene del alineamiento perfecto con el presente. Es el logo sosteniendo el peso, no tu ego. ¡Qué revelación geométrica más bonita! Cuando no hay resistencia del ego, el peso fluye, no aplasta. Me encanta. Y una vez que tenemos estos pilares firmes y la bóveda comunitaria desplegada sin que nos aplaste, nos acercamos al elemento definitivo de la catedral. Las ventanas, por fin. Sí, el espacio por donde la luz original inunda todo el interior. Y en el documento esto se materializa en una historia que me pareció preciosa, el cuento de la celosía. Y fíjate que este apartado es vital porque aterriza todos esos grandes conceptos cósmicos en algo tremendamente cálido y cercano. Una simple celosía. Eso es. Y para visualizarlo, una celosía es ese enrejado, normalmente de madera fina o de piedra tallada, que se coloca en las ventanas para dejar pasar la luz fragmentándola, ¿no? Correcto. Pues el texto nos dice que en esta inmensa estructura, cada ser humano es, al final del día, un simple palito de madera. Qué humildad, ¿verdad? Después de ser fractales solares, somos un palito. Sí, un palito que si lo aíslas es extremadamente frágil, lo partes con mirarlo, pero cuando esos palitos se entrelazan, mediante la empatía y ese punto cero del que hablábamos, forman un enrejado perfecto, súper resistente. Y el mecanismo de la celosía tiene una función crucial aquí, que es fracturar y domesticar la inmensidad luminosa del universo. Domesticar la luz. Me fascina cómo conecta eso con el principio. Claro, porque retomamos el centro de la gracia inicial. Hablábamos de que habitamos en el corazón del sol. Pero seamos sinceros, enfrentar la luz cruda, directa y absoluta del universo, sin ningún filtro, es cegador. Te vuelve loco. ¿Totalmente abrumador? Una psique solitaria no puede procesar sola la inmensidad de la existencia. Así que la celosía de la comunidad actúa como el gran vitral gótico. Atrapa esa energía insondable, llámala divina o cósmica, y la fragmenta en rayos más pequeños. Rayos manejables, ¿no? Colores que sí podemos entender. Exacto. El tejido social existe para amortiguar el impacto de estar vivos. Protege al individuo para que no tenga que soportar todo el universo de golpe y termine quebrado en el suelo. Es que es brutal. Y fíjate, justo en el clímax de esta explicación tan sublime, tan cósmica, el plano arquitectónico nos sorprende con una figura completamente inesperada. Ah, ya sé por dónde vas.
Es que me encantó. Nos pide que imaginemos que detrás de esa celosía, observando el mundo, hay nada menos que un dinosaurio bueno como Tricu. Es un salto maravilloso. Puede parecer que rompe la seriedad del discurso, pero mecánicamente es un recurso de contrapeso muy brillante. ¿Por qué lo dices? Porque, fíjate, después de diseccionar heptacubos mentales, plomadas cósmicas y fuerzas titánicas como Ahriman y Lucifer, la mente corre un peligro real de volverse pedante. De enredarse en su propia intelectualidad espiritual, ¿no? Exacto. Y Tricu, el dinosaurio, corta por lo sano con esa erudición excesiva. Nos devuelve a la inocencia, al ojo simple, como dicen. Un dinosaurio herbívoro, tranquilo, gigante, pero apacible, mirando el mundo a través de la madera. Nos recuerda que en última instancia toda esta arquitectura colosal que hemos construido hoy tiene un único propósito: permitirnos vivir con sencillez. ¡Qué maravilla! No se nos exige ser eruditos del cosmos a cada segundo. A veces, la mayor realización posible es simplemente asomarse a la ventana de la vida, observar los colores del vitral sin juzgarlos y, existir con asombro. Pues creo que ese ojo simple encapsula a la perfección la tesis final que cierra todo este despliegue. El mensaje que resuena bajo cada pilar de este mapa es que no hay absolutamente nada que conquistar en el horizonte. Nada nuevo que alcanzar. Exacto. Únicamente queda recordar que ya somos esos fractales solares, que la gracia no se gana por puntos y que solo debemos ocupar nuestro modesto pero vital lugar en el vitral. Es una filosofía que desmantela por completo el estrés de vivir. Si asumes que ya eres portador de esa luz central, el foco de tus prioridades cambia de golpe. Dejas de competir, claro. Ya no se trata de absorber y acaparar conocimiento o méritos. Se trata de asegurarse de que tu pequeña pieza en la celosía esté limpia, bien alineada con las demás, para refractar la luz de la forma más bella posible hacia el interior de la comunidad. ¡Qué bonito! Y así, uniendo conceptos, llegamos a contemplar la catedral completa que hemos alzado mentalmente hoy. Un viaje largo pero fascinante. Desde luego. Arrancamos descubriendo que la luz que buscamos ya reside en nosotros, custodiada por ese logos en el presente. Luego vimos cómo las decisiones heroicas forjan nuestro heptacubo personal, uniendo intelecto y compasión. Y luego nos tocó crecer. Eso es, crecer rectos como pilares de secuoya para sostener la inmensa bóveda del panal cósmico, sin rompernos la espalda. Y todo ese esfuerzo culmina en el milagro de la celosía, ese vitral que nos permite mirar el mundo con la inocencia de un ojo simple. Desde luego, es una perspectiva que transforma profundamente cómo nos concebimos dentro de la maquinaria social. Te cambia la visión. Totalmente. Y para la mente curiosa que ha caminado por estos pasillos de luz con nosotros hoy, dejamos una idea final resonando en el aire. A ver esa idea. Si verdaderamente no hay una cumbre espiritual lejana a la que llegar arrastrándose porque la gracia ya está bajo nuestros pies, ¿qué sentido tiene la prisa constante? Si cada uno de nosotros es un palito frágil pero indispensable en esta celosía, ¿qué color del vitral le ofreceremos a la próxima persona que se cruce en nuestro camino? Es una cuestión que te replantea cada interacción trivial que vayas a tener mañana por la mañana. Pues con ese interrogante tintineando y con los colores de esta maravillosa catedral brillando en la mente, damos por finalizada nuestra inmersión de hoy. Mantengamos afilada la capacidad de asombro y continuemos buscando la belleza arquitectónica en las ideas y en los vínculos humanos que nos sostienen. Hasta el próximo recorrido.